Ya. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el tema de las técnicas de secuenciación y protocolos de extracción de lo que es el ADN. La secuenciación del ADN va a ser un proceso que determina las secuencias de base de los nucleótidos y de un fragmento del ADN. Hoy en día, con el equipo y los materiales adecuados, secuenciar un fragmento pequeño de ADN es relativamente más sencillo. Secuenciar un genoma completo, o sea, todo el ADN en el organismo, sigue siendo una tarea compleja. El proceso requiere romper el ADN del genoma en pedazos mucho más pequeños, secuenciar dichos pedazos y ensamblar lo que es la secuencia en una única que sea mucho más larga, ¿no? Sin embargo, gracias a los nuevos métodos que se han desarrollado de las últimas décadas, ahora secuenciar un genoma es mucho más rápido y menos costoso, ¿no? Ahora, nosotros tenemos lo que es la secuenciación de lo que vendría a ser de Sanger, el método por terminación de cadena. En el proyecto Genoma Humano se utilizó lo que es la secuenciación de Sanger para determinar lo que es las secuencias de muchos fragmentos relativamente pequeños del ADN humano. Los fragmentos se alinearon como base en proporciones que se trasplantan para ensamblar lo que es la secuencia de regiones más grandes de ADN y al final los cromosomas completos. Esta secuenciación todavía se utiliza ampliamente para secuenciar piezas individuales del ADN, como los fragmentos utilizados para la clonación del ADN, generados a través de lo que es la reacción de la cadena polimerasa, que es el PCR. Ahora, los ingredientes para esta secuenciación, primero se necesita lo que es una enzima de ADN polimerasa, un cebador, que va a ser un fragmento más pequeño del ADN monocatenario, que se va a unir al molde de ADN y actúa como un iniciador de la polimerasa, los 4 nucleótidos del ADN, el molde de ADN que está secuenciado, y hay un ingrediente muy importante y único que son las versiones de didesoxi o terminadores de lo que es la cadena de los 4 nucleótidos, ¿no? Como vamos a observar en la siguiente imagen. Ya. Estos vendrían a ser los nucleótidos de desoxi. Los nucleóticos de desoxi son similares a los nucleóticos normales o desoxi, ¿no? Se le conoce también como didesoxi, pero con una diferencia clave, que no tienen grupos de hidroxilo en el carbono 3 en el anillo de azúcar, ¿no? Es un nucleótido normal. El grupo hidroxilo va a actuar como un gancho que va a permitir, por así decirlo, que un nuevo nucleótido se añada a esta cadena ya existente, ¿no? Y una vez que se añada a esta cadena un nucleótido, ya no hay lo que es un hidroxilo sobre ¿no? Que puedas agregar muchos más nucleótidos, y la cadena termina con el nucleótido didesoxi, que está marcado con un pigmento de color particular dependiendo de la base, que puede ser una tianina, guanina, citosina, ¿no? Que esta pueda llevar. Ahora, acá lo vamos a observar mucho más mejor. La muestra de ADN que secuenciará se va a combinar con el túbulo, con el cebador del ADN polimerasa y los nucleótidos, ¿no? También se añaden los 4 nucleótidos terminadores de la cadena, marcados con un pigmento, pero en cantidades mucho más pequeñas y en los nucleótidos normales. Primero se calienta la mezcla para que se pueda desnaturalizar el molde del ADN, para que se puedan separar las cadenas. Luego se va a enfriar para que el cebador pueda unir al molde de cadena sencillo. Una vez que se ha unido este cebador, se va a elevar a una temperatura para que esta ADN polimerasa pueda sintetizar el ADN nuevo a partir del cebador. El ADN polimerasa añadirá nucleótidos a la cadena hasta que aleatoriamente agregue un nucleótido disoxi en lugar de uno normal. Ahora, este proceso se repite ciertos números de ciclos. Cuando estos ciclos terminen, está prácticamente garantizado que se ha incorporado un nucleótido didesoxi a cada una de las posiciones del ADN blanco, con al menos una reacción, ¿no? Ahora, los extremos de los fragmentos tendrán un pigmento que indica su nucleótido final. Cuando lo que es la reacción termina, los fragmentos se hacen pasar a través de un tubo largo y delgado
que contiene una matriz de gel, que es un proceso llamado electroforesis capilar del gel. Los fragmentos acá lo que van a ser cortos se mueven mucho más rápido a través de los poros del gel, mientras que los fragmentos largos se mueven mucho más lento, ¿no? Cada fragmento va a cruzar esta línea de meta, por así llamarlo, al final del tubo, y un láser va a iluminar y lo que va a hacer es que va a permitir lo que es la detección del pigmento asociado. El fragmento más pequeño es el primero que cruza esta línea de meta, como ya hemos llamado, seguido por el próximo fragmento un poco más pequeño, ¿no? Y así sucesivamente, son más largo, ¿no? De esta manera se puede reconstruir nucleótido por nucleótido de lo que es la secuencia de fragmentos del ADN polimerasa a partir de los colores de los pigmentos registrados uno tras otro, ¿no? Tras este detector que observamos acá en la imagen. Ahora, pasando ahora sobre la secuenciación de nueva generación, el nombre puede sonar como Star Trek, pero en verdad se llama el conjunto mucho más reciente de tecnologías que van a estar asociadas a lo que es la secuenciación del ADN y se le denomina secuenciación de nueva generación. Las características que van a distinguir de la anterior secuenciación son las siguientes. Van a ser altamente paralelas, o sea, van a ocurrir muchas reacciones al mismo tiempo, van a ser microescalas, las reacciones son diminutas y se pueden hacer mucho más pequeñas a la vez en un chip, van a ser rápidas, de bajo costo, las longitudes más cortas, típicamente las lecturas obtienen fragmentos entre los 50 y 700 nucleótidos de longitud, ¿no? Y conceptualmente la secuenciación de nueva generación es como hacer un número más grande, muy grandes lo que son las pequeñas reacciones secuenciadas de Sanger y así paralelamente, ¿no? Bueno, esto sería todo, le doy pase para mi compañera que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, voy a tratar sobre el protocolo de extracción del ADN. Tenemos como una parte introductoria que en la actualidad el estudio de la variación genética entre individuos, poblaciones y especies para explicar patrones y procesos ecológicos, tanto evolutivos, se van a abordar mediante marcadores moleculares, segmentos del ADN con o sin función conocida, que van a proporcionar información sobre la variación alénica y van a permitir distinguir individuos. Estos marcadores se obtienen con técnicas como la PCR y secuenciación, que hacen posible analizar la variación en la molécula, y estos datos moleculares han permitido estudiar con mayor precisión los patrones de diversidad genética y su distribución, también el comportamiento, la selección natural, las interacciones biológicas, la composición, su funcionamiento y dinámica de comunidades bacterianas. Como la extracción de ácidos nucleicos, tenemos que estos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son moléculas con características acídicas que cargan negativas en soluciones acuosas y haberse localizado inicialmente en el núcleo celular, aunque ahora se sabe que también se encuentran en la mitocondria. Estos ácidos nucleicos deben aislarse del resto de los componentes celulares, como lípidos y proteínas, y dependiendo del objeto de estudio, van a depender de aislarse de preferencia el ADN o el ARN. Para estudios de niveles de expresión génica se extraerá el ARN, mientras que para la búsqueda de modificaciones o alteraciones génicas va a ser el ADN. ¿Qué consideraciones debemos tener para la extracción de ácidos nucleicos? La molécula del ADN, con independencia de la estabilidad química, va a estar dada por su estructura helicoidal, que es físicamente frágil. Por ser larga, tortuosa y con un peso molecular alto, lo que va a provocar que se someta a fuerzas hidrodinámicas que la disgregan. En solución, el ADN de doble cadena se va a comportar como una estructura rígida enrollada de forma aleatoria, rígida por sus repulsiones electrostáticas de los pares de base y el esqueleto de fosfato cargados negativamente. Aquí, al pipetear, agitar o revolver el ADN, se genera un flujo hidrodinámico que puede separar las dos cadenas del ADN, mientras más larga la molécula, más débil la fuerza requerida para esta ruptura. Obtener aquí fragmentos del ADN genómico va a ser fácil y van a oscilar entre 100 y 150 kilovoltios y son adecuados para realizar esta reacción en cadena de polimerasa, como el PCR, electroforesis y construcción de bibliotecas genómicas. Pero conforme se va a requerir tamaños moleculares elevados, mayores a 150 kilovoltios, la técnica se va a dificultar. Tenemos que a lo largo del tiempo se han diseñado distintos protocolos con la finalidad de obtener una cantidad y calidad del ADN. Estos deben ser adecuados.
así como garantizar la eliminación de inhibidores potenciales que dificulten el tratamiento, que este va a ser posterior de la molécula. Los métodos tradicionales desarrollados en sí en los años 50 utilizan solventes orgánicos para separar a las proteínas del ADN y una vez suspendidos en la fase acuosa, aislarlo por precipitación con etanol. Estos métodos van a requerir preparar soluciones y a la vez la extracción puede tomar desde 1 hora hasta varios días por los numerosos pasos que deben realizarse. Estos protocolos tradicionales van a consistir en 5 etapas. La primera es la homogenización del tejido, luego la lisis celular, la separación de proteínas y lípidos, la precipitación y la redisolución del ADN. En el protocolo de la extracción del ADN tenemos como primer punto la obtención de la muestra. Aquí una colecta y manejo apropiado de la muestra va a permitir obtener el ADN que sea íntegro y sin contaminantes, la cual afecta la acción de las enzimas durante la reacción del PCR. La homogenización del tejido, esta va a ser mecánica o química y va a consistir en romper las uniones entre las moléculas para facilitar la interacción con las soluciones de lisis, que ayudan a liberar el material genético. La homogenización mecánica va a incluir el uso de nitrógeno líquido, pistilos u homogeneizadores, homogeneización química. En lo que es el nitrógeno líquido, que es de la homogeneización mecánica, aquí en este procedimiento va a ser macerar la muestra con nitrógeno líquido en un mortero de porcelana hasta obtener un polvo muy fino. El nitrógeno líquido congela de inmediato la muestra y evita que se formen cristales en el interior de la célula, que rompen las estructuras celular e inicia el proceso de degradación. En este procedimiento se puede utilizar en tejido fresco o congelado, por ejemplo, semillas, plantas, tejido fibroso o viscosos y hongos. Aquí es importante considerar que si la muestra ya está congelada, se deberá disgregar con nitrógeno líquido para evitar así la degradación del ADN por acción de las DNasas. Dentro de los pistilos u homogeneizadores, estos van a disgregar la muestra mediante fricción con la pared del tubo que contiene la muestra. Y aquí se puede utilizar algún material abrasivo como el vidrio pulverizado o resinas. El proceso se realiza manualmente con pistilos plásticos o con ayuda de dispositivos electrónicos, conocidos como homogeneizadores. Aquí lo recomendable va a ser adicionar un poco de buffer de lisis antes de iniciar. Y estas soluciones se van a desnaturalizan a las proteínas y van a mantener estable al ADN. Cuando esto se utilizan dispositivos, va a ser necesario colocar el tubo sobre una cama de hielo, lo cual evita que el ADN se vaya a fragmentar por el calor que genera la fricción. Dentro de la homogeneización química, esto se da mediante agentes químicos. La muestra se mantiene en solución de altas temperaturas en presencia de, por ejemplo, detergentes y proteasas que rompen las uniones entre las células o que incluso pueden perforar la membrana celular. La disgregación química va a ser recomendable para las bacterias, muestras pequeñas o de tejido fresco o también de muestras de sangre. En tejidos fibrosos va a ser recomendable cortar en fragmentos pequeños para favorecer su disgregación. Y antes de iniciar la homogeneización, va a ser necesario contar con una información sobre la cantidad apropiada de tejido, que esta debe de utilizarse para una disgregación rápida y completa, y siendo esencial para asegurar la obtención del ADN y así evitar su degradación. Tenemos la lisis celular. Durante este proceso de la lisis, las interacciones entre las moléculas que conforman la pared, la membrana celular y nuclear se modifican o se destruyen, permitiendo que los ácidos nucleicos se liberen. Se utilizan soluciones básicas, detergentes o ácidos caotrópicos que permiten disolver la membrana celular y así como inhibidores para inactivar las enzimas que degradan el ADN. En el protocolo de extracción del ADN tenemos que se da por separación de proteínas y lípidos, precipitación del ADN y la redisolución del ADN. En la separación de proteínas y lípidos, en este proceso se va a separar el ADN de las proteínas y lípidos mediante solventes orgánicos y ciclos de centrifugación. Se utiliza la fuerte tendencia hidrofílica de los grupos fosfato para separarlos, ¿no? en medios acuosos, mientras que las proteínas y los lípidos se separan en solventes orgánicos. La fase acuosa y la orgánica se separan por centrifugación, lo que va a permitir aislar el ADN y los solventes se van a usar frecuentemente. Acá van a ser el fenol, el cloroformo y el alcohol isoamílico. Estos reactivos contaminan fácilmente el ADN, por lo que se debe evitar acarrearlos en el proceso de purificación. En la precipitación del ADN tenemos que después estos van a ser eliminados los lípidos y las proteínas. Aquí se recupera el ADN y para ello se va a adicionar el etanol y soluciones con altas concentraciones de iones de sodio o también de amonio.
que se unen a los grupos fosfatos y esta mezcla reduce las fuerzas repulsivas entre las cadenas y va a permitir que el ADN se pliegue sobre sí mismo, haciéndolo insoluble. Aquí, en la centrifugación va a permitir que el ADN permanezca en el fondo del tubo mientras que el etanol va a ser desechado. Los restos de etanol se van a eliminar con un lavado con etanol al 70% y el remanente se va a eliminar por evaporación. En la redisolución del ADN, una vez que se ha eliminado el etanol, lo que va a seguir va a ser hidratar el ADN para mantenerlo en solución. En el caso de emplear agua, el pH va a ser de 7 para permitir la redisolución completa del ADN y esto evitar una hidrólisis ácida. Cuando se está disolviendo el ADN, va a ser importante evitar el pipeteo y la agitación agresiva, pues se puede fragmentar moléculas de alto peso molecular. En el protocolo comercial tenemos que la unión del ADN a la matriz orgánica y lavado, la recuperación del ADN de la matriz. En la unión del ADN a la matriz inorgánica y lavado, en el caso del kit con membrana de sílice, en algunos casos a la mezcla de lisis se añade la solución de unión que tiene un pH específico. Antes de pasar la solución de lisis a través de la columna, se va a adicionar el etanol a la solución, eliminando la capa hidratante del ADN y exponiendo su grupo fosfato, facilitando con ello la absorción de la molécula a la membrana cargada positivamente. Los lípidos y las proteínas no son afines a la membrana y se van a eliminar con ayuda de la solución de lavado o de un ciclo de centrifugación, mientras que el material genético va a permanecer unido a la matriz. En la recuperación del ADN de la matriz, en los kits aquí va a ser necesario liberar el ADN de la matriz. La membrana y el ADN se va a deshidratar con soluciones de lavado y ciclos de centrifugación. Después se recomienda centrifugar nuevamente la columna para evaporar el etanol y eliminar el exceso de las soluciones. Posteriormente se va a adicionar agua o solución amortiguadora al centro de la membrana y aquí se va a esperar a que el ADN se hidrate, se centrifuga para recuperarlo de la matriz y suspenderlo. El ADN se separa de las perlas y esto va a transferir a otro tubo, mientras que las perlas continúan siendo retenidas por el magneto. En la figura que se muestra tenemos las etapas de la extracción del ADN, la homogeneización y lisis celular, que son similares tanto en ambos protocolos, tanto protocolo tradicional y comercial. Dentro del protocolo tradicional, lo que se va a ver va a ser la separación de proteínas y lípidos con solventes orgánicos, precipitación del ADN mediante etanol y sales y redisolución del ADN. Y en el protocolo comercial tenemos la membrana de sílice y perlas magnéticas, unión del ADN a la matriz inorgánica, separación de proteínas y lípidos mediante soluciones al pH básico, recuperación del ADN de la matriz. Y aquí en las flechas circulares van a indicar ciclos de centrifugación. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener 50 miligramos de hígado de pollo, 50 mililitros de alcohol, 50 mililitros de agua. Vamos a tener también 50 mililitros de detergente líquido de lavavajillas, papel filtro y 2 vasos precipitados que nos van a permitir hacer esta extracción del ADN. Tenemos que tener sal y como materiales vamos a tener lo que pueden observar. Vamos a filtrar para evitar problemas. Bueno, para poder sacar vamos a usar detergente de lavavajillas líquido de Lewis. Bueno, ahora vamos a poner el alcohol, botella de alcohol, pero sobre todo procurando que quede por los bordes del vaso, que no sea muy duro, pero con mucho yo. Despacio para poder generar el precipitado correctamente.
ver que va a estar subiendo de manera gradual. Finalmente, luego de unos minutos vamos a ver que aparecen unos filamentos blancos, los cuales representan el ADN de esta muestra. Recordando que la parte superior son los filamentos de ADN y el resto es externo.